Un gran conflicto ha empezado en esta tierra y no sabemos a ciencia cierta cuándo terminará, pero lo que sí se dice a grandes voces es que Cristo viene por segunda vez, que las palabras escritas en las Sagradas Escrituras por Dios y a través de los seres humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron desde un principio lo que había de acontecer. Hemos dadole seguimiento de tal forma que estamos al tanto de los eventos que han de venir, aunque no sabemos cuándo ni cómo. Anteriormente las profecías eran específicas de acuerdo al tiempo y al lugar, daban vislumbres a través de la historia. Hoy la historia de la humanidad escrita en los libros comunes históricos por historiadores parte de la humanidad. No hay lugar a duda que la palabra de Dios ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la historia y la profecía bíblica. Hemos estudiado cómo empezó el conflicto desde el tiempo babilónico, cuando Daniel le reveló a Nabucodonosor lo que debía de ocurrir antes que llegara el fin de este tiempo, antes que la piedra le diera a la estatua en los pies a Nabucodonosor, a la estatua que soñó Nabucodonosor, y la destruyera por completo. Sería la culminación de la humanidad y el comienzo de un nuevo reino que gobernará para siempre. Actualmente no sabemos cuándo va a ocurrir, pero estamos y tenemos la certeza firme en lo que dice la palabra de Dios escrita, que será muy pronto. Cada día que pasa estamos más cerca de que estos sucesos acontezcan. La veracidad de la Biblia es increíble, es magnífica, y gloria a Dios porque no ha dejado a su pueblo sin luz. Hemos estudiado la profecía de Daniel capítulo 7 y la profecía de Apocalipsis 11, en la cual hace mención a un periodo de prueba de 1260 años, más de un milenio. Imagínense que en estos momentos formáramos parte de la generación del año 538 después de Cristo, en la cual vamos a estar estudiando las escrituras y descubrimos que se aproxima un periodo de 1260 años. Qué triste se pondría nuestro corazón, porque íbamos a saber en ese momento que con nosotros y en nuestra generación empezaba un momento cumbre en la historia de la humanidad, donde los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, iban a sobrevivir apenas, ya que el enemigo y el mismo hombre lucharían por quemar por completo cada palabra de vida que se encuentra escrito en la Biblia. Lo iban a desterrar. Eso ya estaba profetizado desde la época y los tiempos de Juan, el último discípulo, el último joven discípulo que fue el máximo profeta que vislumbró lo que iba a acontecer hasta los últimos días. Misma profecía de Apocalipsis 11 se compagina con la profecía de Daniel 7, donde una bestia terrible que vio Daniel, vio cuatro bestias, pero la cuarta no tenía forma de ningún animal. La primera tenía forma de un león, después de un leopardo y después de un oso, pero la cuarta no tenía forma. Lo único que pudo distinguir y con palabras fue decir que era una bestia la cual no tenía forma, pero sí tenía dientes y garras de hierro, con las cuales destruía y devoraba todo a su paso. Sabemos que la historia confirma el reino que se levantó, el gobierno que se levantó y dominó al mundo en aquel entonces. Cuatro reinos. Viene un quinto reino, que es la piedra, que viene y culminará totalmente con la historia de la humanidad. La profecía está hecha, todo está escrito, todo está dictado. Imagínate que esas personas que vivieron en el siglo quinto no sabían lo que le estaba esperando. Eran más de 1000 años, para ser específico, 1260 años de cruel persecución,
donde la bestia que vio Daniel, que tenía dientes y garras de hierro, iba a destruir todo a su paso. Fue la era de extinción de los cristianos. Fue la era donde los cristianos fueron perseguidos económicamente. Se les prohibió hacer comercio, eran aborrecidos. Fue la era donde tuvieron persecución social. Todos los problemas sociales de aquel entonces eran culpados los cristianos, los herejes. Presión y persecución familiar. Todos los problemas que habían en su familia se debía a las creencias diferentes a las que predominaban en aquel entonces. Y por último, la presión económica. Al no haber trabajo, al estar separado de tu familia, al ser culpado socialmente de todo lo que ocurre, pues los bolsillos, la economía de los cristianos, de los gentiles, se vio totalmente mermada. Tuvieron que huir a cuevas, tuvieron que huir a selvas, a montañas, lejos de donde estaban siendo perseguidos. En Francia se puso una guillotina pública en la cual dictaban que el que estuviera en contra de los preceptos eclesiásticos de la Iglesia, de Roma eclesiástica, de Roma papal, iban a ser decapitados y otros quemados en hoguera. Hay historias terribles de lo que hizo la Iglesia eclesiástica. El poder romano visto desde la parte papal, ayudado de la parte civil. El gobierno se juntó, hizo una alianza con la Iglesia. Por eso eran perseguidos los cristianos, 1260 años de persecución por los tres francos, por los cuatro francos: social, económico, político y familiar. Fue terrible. Imagínate que estás empezando a leer la Biblia y descubres que pues vas a morir totalmente y vas a ser perseguido por ser un seguidor de Cristo, un nuevo cristiano, un gentil que quiere seguir los mandamientos de Dios. Y descubres que la profecía dicta que el Calvario apenas empieza. Imagínate que hubieras vivido en ese tiempo. ¿Qué hubiéramos hecho? Sin embargo, hoy también tenemos algo similar. Imagínate que la palabra de Dios, la misma profecía bíblica, nos dice que Cristo viene pronto y que hay que prepararnos, hay que ponernos a cuenta, hay que arrebatar el reino de los cielos como valiente y que no nos importe la presión social, económica, política y familiar, que nos aferremos a nuestro Dios. Imagínense que la era de oscurantismo y cuando querían desterrar el Antiguo y el Nuevo Testamento ya pasó. Este periodo culminó en el año de 1798. Repito, los 1260 años de persecución empezaron en el 538 después de Cristo y terminaron en 1798 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año de 1798? Ese es un dato importantísimo. A lo largo de los 1260 años, aparte de la persecución, muchos países, naciones, dirigentes, reyes, emperadores, papas, obispos, frailes, tomaron una decisión. Hasta algunos pertenecientes a la iglesia eclesiástica romana tomaron la decisión correcta y también fueron perseguidos y fueron muertos. Es historia universal de dominio público de cualquiera que pueda consultar qué pasó en el 538 y qué pasó en el año de 1798. Hablábamos de Francia, que se hizo atea, pero también sufrió grandes consecuencias por apartarse de Dios en la revolución y en la guerra civil que vivió en ese entonces. Hoy tenemos lo mismo. Cristo viene, es una profecía que se va a cumplir, pero los que estemos preparados, los que estén preparados, la verán.